Finalmente, para acabar conociendo cómo se acaba de diseñar un estudio cuantitativo según el modelo IMRD, recordamos que todavía nos falta la R y la D de trabajar. En este caso, ese va a ser el objetivo principal de este vídeo. Tras haber especificado previamente tanto la revisión de la literatura en el marco teórico como todo lo relativo a la metodología, llega el momento de proceder con los resultados. Ya tenemos una serie de datos y con estos datos precisamente lo que vamos a hacer con los programas estadísticos que vamos a ver más adelante va a ser analizar esa información. Toda la información que analicemos para dar respuesta a los objetivos que hemos planteado en la investigación se recogerá en este epígrafe respectivo a los resultados. Es precisamente en este apartado en el que más énfasis vamos a poner a lo largo de todos estos cursos de investigación cuantitativa, en el sentido de que vamos a conocer los principales tipos de análisis que se realizan a cabo para dar respuesta a la amplia mayoría de objetivos que se pretenden conseguir en la investigación cuantitativa. Una vez detallados los resultados en el epígrafe anterior, vamos a comenzar ya a plantear una discusión. Una discusión tiene que ser una zona de reflexión, tiene que dar lugar a hablar sobre los resultados que hemos obtenido y a contrastarlos con otros estudios. En este sentido, pues las partes más comunes de una buena discusión son las siguientes, las que vemos en pantalla. La primera parte más común de una discusión es comenzar recapitulando sobre el objetivo del estudio. Tenemos que recordar que hemos planteado ya unas cuantas páginas de estudio o de trabajo académico y tenemos que recordar cuál era el objetivo que estaba guiando toda la investigación. Por lo tanto, toda discusión tiene que empezar haciendo una recapitulación de cuál era el objetivo del estudio. Posteriormente tendremos que realizar una interpretación de los datos que hemos obtenido, es decir, en el apartado de resultados hemos expuesto una serie de datos que han salido en base a la investigación realizada. Entonces, con esos datos en bruto tenemos que realizar una interpretación, tenemos que ver qué quieren decir esos datos. Todo ese qué quieren decir, hacia dónde apuntan esos datos, tenemos que recogerlo en esta interpretación, que a su vez se recoge en esta discusión. Posteriormente procederemos a explicar cuál es la relación de estos datos que hemos obtenido tanto desde una vertiente teórica como desde una vertiente práctica, comparándolo con los resultados de otros estudios previos. Es decir, si nuestros resultados apuntan en una dirección favorable hacia una determinada teoría, tendremos que expresar cómo estos resultados están yendo acorde a esa teoría y que además van acorde a otra serie de estudios como son X, Y y Z estudios. Otro apartado interesante que podemos hablar en esta discusión es sobre las implicaciones que tienen nuestros datos. Es decir, nosotros hemos obtenido unos resultados y esos resultados ¿para qué nos van a servir? Pues a mí personalmente me gusta explicar cuáles son las implicaciones tanto teóricas como las implicaciones prácticas que obtenemos de los resultados. Entre las más comunes a la hora de explicar las implicaciones teóricas, pues puede ser que unos resultados nos van a ayudar para consolidar más fuertemente un determinado modelo teórico, o nos van a permitir avanzar en el conocimiento sobre cómo funciona un determinado constructo psicológico. Seguro que a vosotros incluso se os ocurren más implicaciones teóricas. Respecto a las implicaciones prácticas, las más comunes son pues que unos determinados resultados nos pueden ayudar a elaborar instrumentos de medición para un determinado constructo, o nos pueden ayudar para desarrollar programas o proyectos precisamente tras haber comprobado la efectividad de nuestro programa, pues, o de nuestros resultados, nos van a permitir elaborar una serie de programas, de proyectos en torno a esta temática que hemos investigado. Tras haber explicado cuáles son las implicaciones teóricas y prácticas de nuestro estudio, podemos proceder a detallar cuáles son las limitaciones que observamos en nuestra investigación. Algunas de las limitaciones más comunes en cualquier estudio pueden ser que se encuentran con una muestra pequeña, o que el instrumento no está validado, o que una determinada teoría que se ha aplicado para ese estudio es poco sólida.
Finalmente, todas las buenas discusiones tienen que finalizar con un apartado de prospectiva. Esta prospectiva lo que va a ayudar va a ser a visualizar futuras líneas de investigación. Es decir, en esta prospectiva vamos a tener que proponer al lector una serie de temas que pueden resultar de interés o tomando como referencia nuestro estudio, nuestros resultados obtenidos en nuestro estudio. ¿Hacia dónde se puede ir en el futuro? Este es el objetivo de plantear esta prospectiva. Llegados a este punto, enhorabuena, pues ya hemos terminado de elaborar nuestro trabajo o nuestro artículo científico. El último paso en esta línea es el de difundirlo, ¿no? Algunas de las rutas de difusión más famosas para un trabajo de fin de grado, un trabajo fin de máster o incluso una tesis doctoral pueden ser el propio repositorio de la universidad en la que estemos cursando un determinado estudio universitario, mediante el cual pues ya estaremos favoreciendo esa difusión de los resultados obtenidos o esa difusión del trabajo realizado. Otra manera de difundir nuestro TFG, TFM o tesis doctoral pues puede ser mediante la propia exposición del trabajo. Nosotros nos presentamos ante el propio tribunal y ya solamente con el público que pueda ver o solamente con las personas que pueden estar escuchando la defensa o las propias personas del tribunal puede hacer que este tema ayude a difundirse, en el sentido de que personas del propio tribunal pueden hacerse cargo también de difundirlo por otros medios y esto puede ser favorable para el trabajo. Excepcionalmente, este tipo de trabajos, ya sea TFGs, TFMs especialmente, no suelen presentarse ni a congresos ni a artículos, en contraposición a las tesis doctorales, que sí que excepcionalmente sí que hay casos en los que los trabajos realizados se presentan en algún congreso o en algún artículo. Esto, por ende, puede ser también un modo de difundir nuestro propio trabajo. Por otra parte, siempre que escribamos un artículo, un libro o demos alguna conferencia, las rutas que tenemos para difundir son todavía superiores a los trabajos de fin de grado, TFMs y tesis doctorales. En este sentido, podemos encontrar que cualquier artículo, libro o conferencia podemos difundirla en un medio de divulgación, como puede ser un periódico, la televisión, una revista de divulgación, a través de las redes sociales, de foros de opinión, de diferentes plataformas de internet. Y por otra parte también se nos presenta la que es comúnmente empleada a través de medios científicos y académicos, como puede ser el caso de publicar nuestros trabajos en revistas científicas de impacto, en congresos específicos, en plataformas académicas como puede ser ResearchGate. Como se observa, las posibilidades son infinitas y al final es estrategia del propio investigador conocer y observar cuál va a ser la ruta o la vía que siga para dar difusión a su propio trabajo. Como veníamos diciendo, una de las maneras más conocidas de publicar nuestro artículo científico, de darle difusión, es a través de las revistas de impacto. Pero ¿por qué publicamos en revistas de impacto o por qué tratamos de publicar en revistas de impacto? Pues principalmente son dos los motivos, aunque estoy seguro que también habrá más motivos. Los dos principales motivos son que las revistas de impacto están mejor posicionadas y al estar mejor posicionadas se realiza una mayor difusión de los artículos que se publican en las mismas. Esto hace que los artículos lleguen a una mayor cantidad de personas y al ser accesible a una mayor cantidad de personas es más probable que consigamos una mayor cantidad de citas, una mayor dispersión de los datos y por lo tanto eso puede ser interesante para nosotros. Esto se relaciona en que a la hora de publicar también en revistas de impacto tenemos que tener en cuenta que registrar este tipo de publicaciones en nuestros currículum va a hacer que nuestro currículum se vea con mucha más calidad a la hora de ver que realmente nosotros hemos sido capaces de publicar en una determinada revista, una revista de prestigio. No obstante, tenemos que saber que existe mucha competitividad, especialmente por publicar en aquellas revistas mejor posicionadas, y que la amplia mayoría de artículos son rechazados. Por lo tanto, resulta imprescindible saber realizar investigaciones profundas, investigaciones de alta calidad, con el fin de tener una mayor probabilidad de que podamos pasar ese filtro que establecen las revistas.
existen unas decenas de bases de datos en las cuales se indexan precisamente los artículos científicos. No obstante, sí que es cierto que no todas las bases de datos tienen la misma relevancia y que esta relevancia en parte puede verse afectada por la parte del mundo en la que estemos. Por ejemplo, aquí en Europa son claramente dos las bases de datos más significativas, pero en América Latina, por ejemplo, es otra base de datos la más significativa. En cambio, aquí en Europa esa base de datos no tiene especial interés. La mayoría de bases de datos se organizan en base a cuartiles y cada cuartil otorga un factor de impacto. Estos cuartiles proporcionan información al investigador para conocer cuál es la posición exacta en esa base de datos. Lo que se realiza es, del total de revistas, clasificarlas en grupos de 25%, de modo que en el primer cuartil encontraremos las mejores revistas posicionadas, en el segundo cuartil revistas algo mejores también, en el tercer cuartil revistas buenas pero no de un impacto tan significativo como las revistas de Q1 y Q2, y finalmente en el cuarto cuartil se encuentran las revistas que también son de impacto pero un menor impacto que los cuartiles anteriores. Con esto no queremos decir que hay que menospreciar a las revistas que están posicionadas en un Q4, pues es cierto que un Q4 dentro de una determinada base de datos puede ser una revista con un alto prestigio a nivel europeo. No obstante, tenemos que tener en cuenta, por una parte, cuál es la posición que ocupa respecto al total, es decir, estudiar el cuartil de la revista, y por otra parte estudiar también la base de datos que estamos teniendo en cuenta. Pues recordamos que hay bases de datos más prestigiosas y bases de datos menos prestigiosas. Una representación gráfica bastante exacta de cómo se organizan las bases de datos o cuáles son las más significativas a nivel europeo es el que se muestra en pantalla. En este caso podemos observar cómo las bases de datos más importantes a nivel europeo son la Web of Science y Scopus, las cuales están compuestas también de una serie de revistas de alto impacto. Y luego también más a nivel nacional podemos encontrarnos con las revistas indexadas en FECIT, en MIAR, a nivel europeo el ERIC Plus. Scielo es también una base de datos más de mayor impacto a nivel de Latinoamérica más que a nivel europeo. Estas cuatro últimas, el FECIT, MIAR, ERIC Plus, Scielo, es cierto que son bases de datos de impacto también, pero no tanto como puede ser la Web of Science o Scopus. Finalmente podemos observar abajo de la pirámide como existe también otra serie de bases de datos que nos van a indexar nuestros trabajos, pero son bases de datos de menor calidad, son de una calidad científica, pero una calidad científica algo inferior a las que hemos comentado anteriormente. Es el caso de LatinDex, de Google Scholar, de RES, de DICE. Para saber publicar en las revistas de impacto tenemos que conocer, o es interesante conocer precisamente cuáles son los principales motivos de los rechazos que se les presenta a los autores que envían artículos a estas revistas. Entre los principales motivos de rechazo técnicos podemos encontrar que se envían artículos con datos incompletos o de difícil representatividad. Puede ser el caso de una muestra muy pequeña o de una muestra que creemos que no va a ser relevante, o un trozo de información que hemos enviado incompleto y dificulta entender el contexto. También comentamos el caso del motivo de rechazo de emplear pruebas estadísticas inadecuadas. Es decir, nosotros planteamos un tipo de estudio y ese tipo de estudio suele ir acorde a un tipo de diseño metodológico. En este caso, las pruebas estadísticas que empleemos tienen que ir acorde a esa metodología. Entonces, por lo tanto, resulta muy interesante respetar siempre, en base a nuestro estudio, una metodología específica. También comentamos cómo uno de los principales motivos de rechazo es justificar débilmente cuál es el tema de la investigación. Puede darse el caso de que el tema de la investigación sea poco relevante, entonces ya directamente eso puede ser una causa de rechazo desde el inicio. O puede darse el caso de que, a pesar de haber justificado adecuadamente el tema de investigación, las conclusiones que hayamos hecho sobre el propio tema de investigación o de los datos obtenidos no vaya acorde con los resultados que realmente hemos sacado.
Entonces no hay una vinculación exacta entre los resultados y las conclusiones. Eso ya directamente también es un motivo de rechazo. Por otra parte, hablando sobre los principales motivos de rechazo editoriales, hablamos de enviar artículos a revistas que están fuera del alcance de la propia revista. Cada revista está especializada en una serie de temáticas, entonces si enviamos un artículo de psicología a una revista de tecnología, pues muy probablemente nos la acaben rechazando si no se aprecia esa vinculación. Por otra parte, también se rechazan aquellos trabajos que no proporcionan un avance claro en el conocimiento. Es decir, por eso hacíamos hincapié en vídeos anteriores en la importancia de la originalidad, de la innovación en los estudios que planteemos. Otro motivo y muy grave de lo que se realiza en torno a los rechazos o los motivos de los rechazos es ignorar la ética de la investigación y o violar la ética de la publicación. Cuando hablamos de ética de la investigación tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando realizamos investigaciones de campo en el que estamos midiendo con cuestionarios o estamos realizando una determinada intervención, tenemos que cumplir con una serie de requisitos, como puede ser respetar la privacidad del encuestado, respetar el anonimato, darle la oportunidad de que deje la investigación en cualquier momento. Hay una serie de criterios que podríamos seguir, ¿vale? Los voy a compartir con vosotros también. Y eso tiene que ser eso hay que respetarlo siempre. En caso contrario nos podemos enfrentar a este rechazo por parte de la revista. Y por otra parte, cuando hablamos de violación de la ética de la publicación, hace referencia a que no podemos enviar la publicación, por ejemplo, a varias revistas a la vez. Siempre se tiene que enviar la publicación a una revista y esperar a su aceptación o rechazo y posteriormente ya tomar una decisión en caso de rechazo. También vinculado con esta ética de la publicación está si en un estudio participan cuatro investigadores, se deben citar o se debe especificar claramente a los 4, no vale dejar a una persona fuera porque luego pueden existir conflictos de intereses, etcétera. Comentamos también que un motivo de rechazo puede ser no cumplir con el formato que propone la revista. Si la revista nos está dando unas pautas, como por ejemplo puede ser el tamaño de letra, el interlineado que se emplea, las sangrías, y si no se cumplen, al final eso puede ser también un motivo de rechazo. Otro motivo de rechazo puede ser no detallar cuáles son las pautas más importantes que debe entender el lector para realmente replicar un determinado experimento. Esta causa está más vinculada especialmente con aquellos estudios experimentales, en los que son experimentos de laboratorio donde se pretende replicar una determinada investigación con el fin de observar que efectivamente esos resultados han salido así. En ciencias sociales esto también resulta interesante que se especifique la mayor cantidad de información posible, pero no se le acaba dando tantísima importancia, a no ser que en aquellos estudios en los que se realiza una intervención donde ahí sí se debe explicitar claramente cuáles han sido todas las pautas que se han seguido en esa intervención. Respecto a las faltas de referencia actualizada, pues podemos ver como también es otro motivo de rechazo, en cuanto que no presentamos un total de referencias de los 5 años anteriores. Recordamos que esto ya hemos dado unas pinceladas anteriormente y comentábamos que muchas revistas están comenzando a pedir un 40% de bibliografía actualizada. Cuando hablamos de bibliografía actualizada hablamos de un 40% de referencias de los últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, si somos de citar muchos artículos previos a estas fechas, muy probablemente nos encontremos ante un motivo de rechazo editorial. Respecto a este vídeo, esto ha sido todo. Esperemos que haya resultado de vuestro interés y nos vemos como siempre dentro de poco en Learn to Research. Un abrazo.